¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que en esta ocasión tiene a un político de muy corta pero muy importante trayectoria. Se trata del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Aurelio Nuño se ha desempeñado como jefe de la oficina de la Presidencia de la República, lugar de donde pasó a la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, Aurelio. Gracias, René. Encantado de estar aquí. Yo quisiera empezar por la primera tarea que tuviste en el actual gobierno, que es el relativo a la renegociación o la negociación del Pacto por México. Ahí me parece que se encuentra una de las claves de las posibilidades de esta administración y quisiera recordar, si me lo permites, qué fue lo que dijiste en materia educativa en relación con ese pacto. Si Plutarco Elías Calles tuvo que reconstruir el Estado posrevolucionario para darle viabilidad en el siglo XX, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha enfrentado al reto de reconstruir el Estado mexicano tras el extravío que sufrió después de la primera transición democrática, cuando fue cooptado por poderes fácticos e intereses ajenos al bien común. Ahí está. Hablas de recuperar la rectoría después del extravío que tuvo durante los 12 años del gobierno de Acción Nacional. ¿Cómo es entonces que lograste pactar con ellos si perdieron al Estado ellos? Mira, yo creo que el Pacto por México fue un ejercicio inédito, no solo en México. Yo creo que el gran valor que tiene el Pacto por México es que en muy pocos momentos los países democráticos tienen la capacidad de generar un pacto tan amplio en términos de la composición de las fuerzas políticas y al mismo tiempo con una agenda tan profunda y tan amplia. No es común que esto suceda, obviamente con diferencias y siempre hay que tomar estas comparaciones con cuidado, pero bueno, lo tuvo España en su momento a la transición democrática con los pactos de la Moncloa. Y no es normal que esto suceda, incluso si uno compara, son momentos muy distintos, pero si uno compara el contenido de los pactos de la Moncloa con el contenido del Pacto por México, el contenido del Pacto por México es mucho más ambicioso y profundo. Y cuando uno analiza hoy qué se cumplió del Pacto por México, prácticamente se cumplió todo. Y fue precisamente esa capacidad extraordinaria que tuvo el presidente de la República de convocar y también, por supuesto, hay que reconocer de las fuerzas políticas del PRD y del PAN de conformar este pacto que permitió hacer esas grandes reformas. Eso no está peleado con reconocer lo que es la realidad, particularmente, pero no solo, particularmente en materia educativa, René, y tú recordarás, uno de los grandes debates de la campaña del 2012, porque hay que recordar las cosas, era que se había perdido la rectoría del Estado en materia educativa. Así es. El gran debate, ustedes lo publicaron aquí muchas veces, era si iban a haber evaluaciones a maestros o no, si al INEE se le iba a dar autonomía constitucional o no, todo lo que después sucedió. Déjame Entonces hablar. me parece que simplemente para concluir son dos fenómenos distintos. Ya, hay un dejo en la expresión que tienes en el discurso del 19 de octubre del año pasado, donde pareciera ser que la alternancia en el Poder Ejecutivo se frustró con el PAN. Mira, primero, ese es un discurso que di en el aniversario luctuoso de Plutarco Elías Calles. Y hay que entender el discurso en el contexto de lo que elaboré respecto a Calles y el momento actual. Pero me parece que lo que dices en muchos aspectos así es. En el caso educativo es clarísimo. En el caso educativo, fuerzas distintas a las del Estado, de manera concreta, el sindicato tomó el control de muchas de las decisiones que le correspondían a la autoridad. Y eso se hizo no solamente con la aprobación del gobierno en turno, sino fomentado por él. Déjame entonces ahí, aparte de la alternancia donde ingresó el PAN, ¿tú resumirías diciendo que no hubo capacidad para hacer de la alternancia una alternativa para el país? Mira, yo lo que creo es que México ha vivido un proceso de transformación
en muchos aspectos, desde hace más de 3 décadas. Por un lado, emprendimos una apertura política desde antes, pero dijéramos con mayor fuerza a finales de los años 70, que fue avanzando poco a poco y que le dio a este país una gran competencia política y lo abrió plenamente a la democracia. Y un poco después empezamos también un proceso de abrirnos al mundo y de tener una economía de mercado más sólida y más clara. Estos dos procesos fueron avanzando y se fueron consolidando, pero faltaba un tercer pie. Y era un conjunto de reformas a la estructura del Estado mexicano que permitiera que un país que ahora era plenamente democrático y abierto al mundo y con una economía de mercado tuviera instituciones funcionales. Porque muchas instituciones se quedaron, dijéramos, con el arreglo previo a la apertura a la democracia y a la apertura al mundo. Y eso no funcionaba. Y fue hasta que llegó el presidente Enrique Peña Nieto y a partir del Pacto por México que se pudieron hacer esas reformas que reconstituyeron también al Estado en la lógica de instituciones que respondieran a la democracia y a la apertura al mundo. Me parece que ese es el análisis de fondo y por eso ahí es donde hay que entender la trascendencia que tiene el Pacto por México. Si criticas al PAN por no haber logrado renovar o modernizar las instituciones, ¿qué autocrítica le harías a la segunda alternancia, que es el retorno de ustedes al poder? Mira, yo creo que en primer lugar hay que decir que este ha sido el gobierno en muchos aspectos más transformador y que más reformas ha hecho en las últimas décadas. Y no es menor. La cantidad de reformas y de cambios institucionales de fondo que se han hecho, René, son gigantescos y extraordinarios. Y me parece que eso tenemos que valorarlo. Es decir, pocas veces se tiene un gobierno y una oportunidad como esta para hacer un cambio y una transformación tan profunda. Y ahora estamos en un reto de implementar gran parte de esas reformas, René. ¿Y cuál sería la autocrítica? Mira, yo creo que habría que revisar, obviamente siempre se puede pensar que en algunos temas se pudo haber implementado mejor o algunas cosas se pudieron hacer tal vez antes. Me parece que al final del día hay que esperar. Yo creo que la evaluación que se tiene que hacer de los gobiernos muchas veces tiene que esperar un poco. Aquí todavía falta para que termine el gobierno. Yo creo que hay que acabar de hacer un balance y un equilibrio de qué es lo que funcionó y dónde están también las áreas que obviamente se tienen que profundizar y que se tienen que corregir. No, bueno, pues errores, todos los gobiernos del mundo, en todos lados, hay cosas que se pueden hacer mejor. Mencióname 3 que tú percibas. No, pero a ver, no se trata de eso, René. Yo creo que aquí estamos... hay temas, yo creo que los temas tienen niveles. Estamos hablando cuando estamos hablando del pacto, cuando estamos hablando de las reformas, cuando estamos hablando de la imposibilidad anterior de hacer transformaciones estructurales con una visión de Estado, estamos hablando de un piso de análisis y de un piso de visión de Estado. Y me parece que en ese sentido, lo que ha ocurrido en este gobierno, esa visión que se tuvo, que incluye también a la de los partidos que fueron parte del Pacto por México, sin lugar a dudas, de una capacidad de transformación institucional, creo que no tiene par. Y en ese aspecto yo te diría, es que las cosas no son, las cosas no son blanco y negro. Es decir, yo te diría que en este proyecto siempre faltan cosas o siempre hay elementos que se deben de profundizar. Pero lo que te quiero decir es que es una visión y un proceso de transformación extraordinario, ¿no? Dime, para hablar en los términos en que les gusta a ustedes, ¿cuáles son? Mencióname 3 desafíos. ¿A quiénes ustedes? A los priistas. Pero eres priista de corazón, sí, claro, y de memoria, dices. ¿Cuáles son los desafíos a atender? Mencióname 3. Mira, yo te diría que primero se tienen que seguir consolidando las reformas, porque son procesos de largo plazo. De manera concreta, el caso de la reforma educativa,
que es la más importante, y me parece que el reto número uno de México es la educación y tener la capacidad de tener un sistema de educación pública de la más alta calidad, conectado con una visión de innovación y de ciencia que le permita a México ser un país exitoso en el siglo XXI. Sin educación, sin ciencia y sin tecnología, en un mundo donde hay un cambio tecnológico brutal que va a tener un impacto en el empleo y en la economía, es extraordinario. Es decir, primer reto, seguir con la educación. Segundo, consolidar y construir un Estado de Derecho. Y eso implica las áreas de justicia, eso implica, por supuesto, seguridad, eso implica combate a la impunidad y a la corrupción, pero es un marco de seguir construyendo y consolidando entre todos un Estado de Derecho. Por supuesto, la desigualdad, que es otro de los grandes retos, pero si tú lo ves, la educación cruza a todos. El principio para combatir la corrupción empieza por una buena educación. El principio, René, para construir un Estado de Derecho empieza por una buena educación. Y no se diga para combatir la desigualdad. Uno de los principales motores de cambio en términos de la desigualdad es la educación. También puede ser el que lo perpetúe. Eso. Entonces, no, pero por eso me regreso al tema. Yo creo que la esencia del camino que tiene que seguir México sigue por el tema de la educación y de continuar la reforma y el nuevo modelo educativo que se ha hecho. Corrupción. ¿Qué te provoca? No, bueno, pues rechazo. Me parece que es un problema que tiene nuestro país y que es un problema que tenemos que combatir de manera frontal, abierta, que es uno de los grandes obstáculos que tenemos para tener mayor bienestar, para tener un Estado plenamente moderno, para tenerlo más eficiente, más eficaz, con mayor productividad. De eso no hay duda, y se tiene que combatir de manera directa, frontal y con toda la fuerza. Inseguridad. Bueno, es uno de los grandes retos que tenemos como país. México tiene una condición muy compleja en ese aspecto por su vecindad, por su posición geopolítica, pero el centro está en consolidar y seguir consolidando instituciones que permitan tener un marco de seguridad y de Estado de Derecho. Muy bien, déjame recordar ahora lo que hace justamente un año pensabas de aquellos que fueron tus aliados. Me refiero de la derecha y la izquierda. Retomo otro pasaje del discurso mencionado. Como en tiempos de calles, hoy enfrentamos ataques populistas y demagogos de expresiones radicales, tanto de izquierda como de derecha. Al igual que en aquel entonces, la derecha radical busca recuperar privilegios perdidos y sobreponer intereses particulares al bien común. De la misma manera, la izquierda radical busca destruir lo que tanto trabajo nos ha costado construir a todos como nación. A partir de dos radicalismos de derecha y de izquierda, según lo que tú dices... Que tú les pusiste nombre, no yo. No, los mencionas ahí como radicales, posturas radicales. Sí, pero en la referencia que hiciste antes de ir al corte. Sí. Fuiste tú, no yo, ¿eh? Correcto. Sí, que eran tus aliados. ¿Es que el PRI es una opción? ¿Me estás preguntando? Sí. Sí, claro. ¿Por? Pues me parece que por muchísimos motivos, desde históricos, la oferta, lo que se ha hecho, la construcción que se hizo desde el Estado en el siglo XX hasta estas reformas, la cantidad de gente que comulga, que simpatiza, me parece que es evidente la respuesta. Dime una cosa, ¿tú cómo te ubicas? Si ves a una derecha que pretende privilegios y a una izquierda populista, ¿cómo se define Aurelio Nuño? No, mira, me parece que como en ese aspecto, como mi partido y como ha sido este gobierno, Aurelio. En el centro. Centro, puro. Centro radical. Centro radical. Muy bien, dime una cosa, si Aurelio Nuño no es candidato a la presidencia de la República, ¿qué sigue para él? Mira, René, yo estoy de verdad
en lo que me toca y no me distraigo. Yo estoy, de verdad, en la posición, yo creo que más extraordinaria que se puede tener, y yo tengo un gran agradecimiento con el presidente de la República. Me parece correcto. Y es estar no solamente en la Secretaría de Educación, sino en el proyecto más importante que tiene el país de transformación, que es la reforma y el nuevo modelo educativo. Así es que yo estoy concentrado y punto. No me distraigo con nadie. No sé qué vaya a pasar conmigo en un año, en 2. Estoy simplemente atendiendo con mucha energía, pasión y con un gran gusto lo que hoy me toca hacer. Ese es el presidente Aurelio. Sí. Eres un cuadro joven que ha ocupado muy importantes posiciones. Si no eres el candidato, ¿te ves de coordinador de una campaña? A ver, lo que yo te digo, René, es yo estoy en lo mío y nada me distrae. Y para mí ahorita lo único importante es seguir cumpliendo con esta responsabilidad y no tengo idea que me destine el futuro ni ahorita, ni en un año, ni en 2. Eso ya lo veremos, ya se llegará a eso. Pero ahorita mi responsabilidad, que te reitero, hago con mucho gusto, con mucha pasión, es esta y punto, no hay más. Dime qué piensas del Frente Ciudadano por México. Mira, yo creo que eventualmente será una opción más, que me parece que tendrá, que tiene internamente, por obvias razones, contradicciones de visiones del mundo, contradicciones de políticas públicas, contradicciones en muchos aspectos que me parece que pues hacen complicado que se pueda plantear plenamente con honestidad una visión tan contradictoria del mundo en un solo frente, pero bueno, pues cada quien sus temas y en fin, eso ya serán los ciudadanos quienes lo evalúen. ¿Tú lo ves solo como una opción más? Sí. Morena, Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo que ahí el grave problema es una visión que al final del día lo que quiere, o la visión que se tiene, es regresar a un pasado que ya no existe y que es imposible regresar a él. Yo te lo digo en materia educativa, pensar que podemos vivir con el arreglo anterior, corporativo, clientelar, en donde los maestros no tengan la posibilidad de profesionalizarse, un modelo educativo antiguo, en donde los maestros simplemente dan un dictado y no se enseña a pensar, a tener un pensamiento crítico, donde no se enseña inglés, que es vital para un mundo globalizado. Me parece que es querer regresar a un pasado que ya no existe. Me parece que eso es lo que proyecta y se nota o se refleja de manera inmediata en los temas educativos. Suponiendo el caso contrario, eres candidato a la presidencia de la República, ¿contra quién te gustaría ir? A ver, la misma respuesta, René. Yo estoy en lo mío, que es encabezar este proceso de cambio educativo y no me distraigo con nada más. Estudiaste ciencia política, eras reconocido por uno de tus tutores académicos como una inteligencia política. ¿Cómo es posible que no veas un poco más adelante? Porque estoy concentrado, no soy analista, René, yo tengo una responsabilidad de Estado, tengo una responsabilidad con el presidente de la República, tengo una responsabilidad con México, tengo una responsabilidad con los niños, con los maestros, y en esa responsabilidad estoy con mucho gusto. Los análisis le tocan a alguien más, no a quienes tenemos una responsabilidad política o una responsabilidad de Estado que asumimos plenamente y con mucho gusto además. Muy bien, pues muchísimas gracias por la disposición de estar aquí en Entredichos, pero sobre todo, muchas gracias a los seguidores de Grupo Reforma por acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias.